La Audiencia Nacional en el año 2015 consideró en un auto de procesamiento que ETA había cometido crímenes de lesa humanidad. La comisión del delito de lesa humanidad respecto a la organización terrorista ETA, lo más importante es, primero, que es uno de los delitos internacionales más graves de la historia, y dos, y quizá la clave, es que son imprescriptibles. Es decir, no ocurre como el delito del asesinato terrorista, que prescribe a los 20 años, sino que el delito de lesa humanidad, el 607 del Código Penal, hace imprescriptible el delito, con lo cual es muy importante para los casos sin resolver, porque no prescriben en la vida. Pues mira, el principal problema es que hace un par de años el Parlamento Europeo giró una directriz europea a todos los países en donde era necesario que una organización terrorista estuviera activa para considerar el delito de enaltecimiento del terrorismo. ¿Qué ocurrió? Que eso se lo tomó a pies juntillas el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y que dijeron pues que como ETA no asesinaba, ETA no estaba activa desde el año 2011, pues que el delito de enaltecimiento del terrorismo había perdido absolutamente todo su contenido jurídico penal. ¿Qué buscamos en su momento algunas asociaciones de víctimas? Y seguimos haciendo. Ese delito, el 578 del Código Penal, habla de el enaltecimiento del terrorismo de ETA o de sus asesinos y la humillación a las víctimas del terrorismo. Son, digamos, dos delitos en un mismo artículo del Código Penal. Pues lo que estamos haciendo es enfocar todas las denuncias o querellas por delitos por humillación a las víctimas del terrorismo. Lo difícil es que habitualmente, según la jurisprudencia que ya hemos ido viendo en la Audiencia Nacional, es que tienen que ser las propias víctimas de manera personal las que denuncien el delito de humillación. Con lo cual nos encontramos problemas en el País Vasco de que hay ongi etorris, actos de bienvenida pues de un terrorista de ETA, en donde la propia víctima del terrorismo no quiere hacer la denuncia de manera personal. Y somos las propias asociaciones. De momento, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado de forma jurídicamente firme respecto a lo que es la capacidad jurídica de una asociación de víctimas respecto al delito de humillación de víctimas. Pero es muy importante que sea la propia víctima la que lo haga, porque sí tendría una validez jurídica y, digamos, tendría recorrido penal. Y eso sería clave, para lo cual hace falta valentía por parte de las propias víctimas, algo que entiendo que no es fácil, pero que, bueno, que yo creo que es importante que lo hagan. A diferencia de lo que está pasando con el anteproyecto de la ley democrática, de memoria democrática, perdón, la diferencia con la ley de memoria democrática es que acaban de crear un anteproyecto para las víctimas del franquismo donde de alguna forma ya establecían unas medidas que se podían haber hecho al terrorismo de ETA hace muchos años. Lo primero eran sanciones económicas, altísimas, ¿vale? De tal manera que de alguna forma pues esas sanciones económicas pues evitaran, digamos, actos de enaltecimiento del terrorismo y tal. Dos, eso podría impulsar de alguna forma el evitar que continúe la rueda de delitos que la organización terrorista ETA, a través de, digamos, sus asesinos, continúa haciendo. Lo digo por frenarlo. Parece ser que hay una modificación de la ley de víctimas del terrorismo que lo va a evitar. Pero en el caso concreto de los asesinatos sin resolver, casi 400, siempre digo casi 400 porque casi todo el mundo habla de más de 300, pero nadie se atreve a decir la cifra. La cifra son 307 en la época de la democracia, desde el año 77 en adelante, y 71 en la época de la ley de amnistía hacia atrás, es decir, los civiles que murieron en la cafetería Rolando de la calle Correo, o en fin, quiero decir, esos yo no los puedo olvidar, ni los puedo dejar. Es cierto que tenemos la barrera de la ley de amnistía, pero ¿qué ocurre? Que los años van pasando, los casos sin resolver van prescribiendo y
insisto, vuelvo para atrás, la Ley de Memoria Democrática va a tener una fiscalía especial dentro del Tribunal Supremo que va a perseguir los delitos, además tiene esa finalidad, y en la Audiencia Nacional simplemente hay un equipo de una persona, o sea, no es un equipo unipersonal, de un historiador, un fiscal que prefiere estudiar la historia de lo que pasó, pero no, digamos, impulsar esas causas. Lo primero sería hacer una similitud con la Ley de Memoria Democrática, buscar una fiscalía de manera seria que impulsara los asesinatos sin resolver, que estudiara todas las vías posibles. Y todas las vías posibles son no solamente los autores materiales, los que dispararon o pusieron la bomba, sino los jefes intelectuales. No los que dieron la orden siquiera, porque es difícil encontrar una orden de ETA diciendo mata a fulanito. Ni siquiera incluso en el asesinato de Gregorio Ordóñez está clara esa orden. Existían de alguna forma determinados ambientes muy negativos donde impulsaban a la organización, pero no había nadie que firmara una orden. No, no solamente es necesario esa orden. Simplemente con que haya un jefe que hubiera podido evitar ese atentado, realmente sí podría ser implicado en el asesinato, por autoría mediata, por dominio de la organización. Es decir, la autoría mediata por dominio de la organización se utiliza el derecho penal español, pero solo tienes 20 años de aplicación, pues luego prescribe, o en los delitos de lesa humanidad, donde no hay prescripción, pero la autoría mediata por un dominio de una organización, de esos líderes, de esos jefes, podría resolver todos estos asesinatos. Pero claro, si tenemos una fiscalía que realmente lo que busca es el ADN hace 25 años en sumarios de 3 hojas, pues va a ser muy complicado. O la balística, o la huella. No existe una huella, ni siquiera en todos los zulos estos que hay antiquísimos de ETA, no hay posibilidad. Lo que sí tenemos claro es el listado de todos los jefes de ETA desde el año 68 hasta aquí. Y lo único que nos hace falta es una fiscalía que se implique, al igual que se está implicando en la Ley de Memoria Democrática. Pues mira, yo el libro... He leído algunos capítulos de las diferentes partes porque yo creo que está muy bien seleccionado, de tal manera pues, que hay primero un enfoque más político, luego un enfoque más jurídico y luego un enfoque más social y de medios de comunicación. Con lo cual, de alguna forma, engloba los 50 años de la historia de ETA y es una manera importante de enterarse qué era la organización terrorista ETA, cómo nace, cómo crece el monstruo y cómo permanece ese monstruo. Y luego hay enfoques muy interesantes, y luego el epílogo también de Fernando Savater, por supuesto, o el prólogo de Íñigo, en donde se ve, digamos, cómo es algo, vamos, lo que me quedo yo más importante del libro es cómo el relato, el auténtico relato de lo que era una organización criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad, continúa vivo. Cuando nació era un monstruo y hoy continúa siendo un monstruo, pero que ahora mismo está escondido como el río Guadiana. Algún día podrá salir de otra forma, pero continúa latente. Hoy día lo tenemos en el Congreso de los Diputados, disfrazado, lo tenemos en otras instituciones, disfrazados también, pero continúa vivo y latente. Y mientras tanto, este libro, desde luego, lo importante es que es un gran relato para que quizá los jóvenes y ya pues, las personas más adultas verdaderamente conozcan lo que era la verdadera historia de ETA, ¿no? y del nacionalismo y cómo nace la propia organización terrorista ETA desde el nacionalismo. Hay enfoques también muy interesantes de Fernando García de Cortázar, de la implicación de la Iglesia, y para pues no es culpar a la Iglesia, siempre ha habido una Iglesia que de alguna forma pues ha cubierto a los terroristas de ETA y de alguna forma para mí eso es una complicidad y un delito que nunca fue juzgado. Es decir, tiene aspectos interesantísimos, análisis políticos como el de Jaime Mayor Oreja, o de Ignacio Astarloa, en la aplicación de la ley de partidos, o Rogelio Alonso, en fin, es decir, muchísimos autores que tienen una calidad excepcional. Y luego, pues, el enfoque más social,
de las propias víctimas del terrorismo, de Ana Velasco o Teresa Díaz Bada. Es decir, hay, digamos, enfoques, yo creo que abarca un espectro muy amplio, desde el político, jurídico, social, medios de comunicación, víctimas del terrorismo, de un aspecto real de lo que fue ETA. Y yo creo que es un libro que en el poco volumen que es de hojas condensa perfectamente la historia del terrorismo de ETA.